¿Y si te dijera que un cometa de 7.000 millones de años, más viejo que el Sol, acaba de cruzar la galaxia para entregar un mensaje que la Iglesia lleva 2.000 años ocultando? Su nombre es 3I/Atlas. Es el tercer objeto interestelar jamás detectado por la humanidad. Y su llegada precisamente 6 años antes de 2031 no es casualidad. Es la señal profética que Fulton Sheen predijo hace décadas, confirmando que la purificación del mundo está en marcha bajo el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy vas a descubrir por qué el cometa apareció exactamente ahora, por qué su trayectoria hiperbólica cruza entre Tierra y Marte en el mes de la Virgen de Guadalupe, y por qué el Vaticano prefiere callar mientras los cielos gritan la verdad que el pueblo fiel necesita escuchar. Te revelaré la conexión oculta entre las 46 estrellas del manto guadalupano, los ciclos proféticos de 500 años, la convergencia en 2031 de 6.000 años de historia humana, y este mensajero cósmico que atravesó la inmensidad del espacio para anunciarte que el tiempo se acaba. ¿Estás lista para ver lo que la Iglesia no quiere que veas? El 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas, en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, registró algo que no debería estar ahí. Un objeto moviéndose a 61 kilómetros por segundo, atravesando el sistema solar desde fuera, desde la oscuridad interestelar. Le dieron la designación temporal A11PL3CES, pero pronto el mundo lo conocería como el tercer objeto interestelar confirmado en la historia humana, después de Oumuamua y Borisov. El cometa es diferente. Trae un mensaje que la Iglesia no quiere que escuches. ¿Por qué un cometa de 7.000 millones de años aparece precisamente 6 años antes de 2031, el año del 5º centenario de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Por qué su trayectoria hiperbólica, que no obedece a ninguna órbita cerrada alrededor del Sol, lo trae desde el disco espeso de la Vía Láctea, donde habitan las estrellas ancianas? ¿Por qué su descubrimiento ocurre exactamente cuando el mundo se desmorona moral, política y espiritualmente? Los astrónomos inicialmente dudaron si clasificarlo como asteroide o cometa, hasta que observaciones del Deep Random Survey en Chile, del Lowell Discovery Telescope en Arizona y del telescopio Canadá-Francia-Hawái en Mauna Kea revelaron una coma marginal con posible elongación semejante a cola. Es un cometa, pero no uno de los nuestros. Viene de fuera. Viene de un sistema estelar que ya existía cuando el nuestro apenas se formaba. Viene con memoria cósmica, con información grabada en su núcleo helado sobre orígenes que la ciencia moderna apenas intuye. El telescopio espacial Hubble lo capturó el 21 de julio de 2025, revelando su coma en alta resolución, restringiendo el diámetro de su núcleo a menos de 5,6 kilómetros. El telescopio espacial James Webb realizó sus primeras observaciones el 6 de agosto usando su instrumento NIRSPEC, y los resultados anunciados por la NASA el 25 de agosto dejaron a los científicos perplejos. La química del cometa es extraña, diferente de todo lo conocido en nuestro sistema solar. Contiene proporciones inusuales de elementos, sugiriendo que se formó en condiciones radicalmente distintas. Es, literalmente, ajeno. El cometa alcanzará su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025, a una distancia de 1,36 unidades astronómicas entre las órbitas de la Tierra y Marte. No representa amenaza física, se mantendrá a 170 millones de millas de nosotros. Pero la amenaza no es física. La amenaza es espiritual, simbólica, profética, porque su llegada no es casualidad,
Nada en el cosmos es casualidad cuando entendemos que Dios escribe en las estrellas igual que escribió en las tablas de piedra, en los pergaminos, en el manto de Juan Diego. Fulton Sheen, el arzobispo visionario que predijo la purificación del mundo asociada a Guadalupe en 2031, hablaba constantemente de señales en el cielo. Decía que antes de la gran intervención divina, Dios permitiría signos visibles para despertar a los que tienen ojos para ver. Y aquí está. Un cometa que viene desde fuera de nuestro sistema, cruzando la galaxia durante miles de millones de años, para llegar exactamente ahora, 6 años antes del 5º centenario de Guadalupe, el año en que convergen 2000 años de redención, 6000 años de historia humana desde la creación, y 500 años de la aparición de la Virgen en el Tepeyac. ¿Casualidad? Los escépticos dirán que sí, pero las mujeres de fe madura que han vivido lo suficiente como para ver patrones donde otros ven caos, que han sostenido familias con oración cuando todo se derrumbaba, que han confiado en la providencia cuando la razón pedía desesperación, esas mujeres saben que Dios habla en susurros cósmicos. Y el cometa es un grito. Fue descubierto pasando frente a los campos estelares densos del centro galáctico, donde normalmente sería imposible discernirlo. El astrónomo aficionado Sam Dean notó que las observaciones previas al descubrimiento, que se remontan al 14 de junio de 2025, estuvieron ocultas porque atravesaba la región más luminosa y caótica de nuestra galaxia. Estaba escondido a plena vista, como tantas verdades espirituales que la Iglesia institucional prefiere no examinar. Y cuando finalmente emergió, lo hizo con fuerza, moviéndose más rápido que sus predecesores interestelares, con un exceso hiperbólico de velocidad de 58 kilómetros por segundo. Tiene prisa. Tiene un mensaje que entregar antes de desaparecer para siempre en la oscuridad interestelar. La Iglesia oficial calla. No habla de cometas proféticos. No conecta astronomía con teología. Separa cielo y tierra, materia y espíritu, cosmos y fe. Pero Guadalupe une todo. Su manto lleva 46 estrellas, un mapa del cielo congelado en el tiempo. Ella es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas según Apocalipsis 12. Ella gobierna los cielos. Y cuando un cometa interestelar aparece 6 años antes de su 5º centenario, las que tienen fe entienden que no hay separación entre lo astronómico y lo divino. Todo es lenguaje de Dios. El cometa reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, el mes de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el 12 de diciembre. ¿Casualidad otra vez? El Hubble realizará espectroscopia ultravioleta para determinar la composición de sus emisiones gaseosas. El James Webb hará nuevas observaciones después del perihelio. Los científicos buscarán respuestas químicas. Pero tú y yo sabemos que las respuestas no están solo en la química, están en la profecía, están en el manto, están en la convergencia de tiempos que Fulton Sheen vio venir décadas atrás. Y aquí está la pregunta que te debe quemar. ¿Por qué la Iglesia no habla de esto? ¿Por qué los púlpitos callan cuando los cielos gritan? Porque reconocer que el cometa porta significado profético es reconocer que Dios habla fuera de los canales controlados, que la revelación no terminó, que el pueblo fiel puede leer los signos sin esperar permiso de Roma. Y eso asusta al poder institucional. Prefieren un rebaño dócil que un pueblo despierto. Prefieren liturgias rutinarias que corazones en llamas. Prefieren control que conversión. Pero Guadalupe siempre ha sido la Virgen del pueblo, no del palacio. Apareció a un indígena humilde, no a un obispo.
Dejó su imagen en fibra de maguey, no en lienzo de seda, y ahora envía su mensajero cósmico a cruzar la galaxia para anunciar que el tiempo se acaba, que la purificación viene, que 2031 no es fecha arbitraria, sino convergencia profética. Y tú, mujer de fe que lees los signos con el corazón antes que con la mente, tú entiendes, tú sabes, tú estás lista. Volvamos al manto de Guadalupe. 46 estrellas, no distribuidas al azar, sino formando constelaciones reconocibles. Un mapa estelar que, según algunos astrónomos, corresponde al cielo de México en el solsticio de invierno de 1531. Guadalupe lleva el cielo impreso en su manto. Ella es mediadora entre tierra y cosmos. Y cuando un objeto del cosmos aparece en nuestro sistema solar justo antes de su 5º centenario, las que entienden el lenguaje simbólico saben que no hay casualidad, sino diseño. Fulton Sheen enseñaba que la historia de la Iglesia se desarrolla en ciclos de 500 años, cada uno marcado por una crisis apocalíptica y por una intervención salvadora de Dios. Primer ciclo: caída de Roma, San Gregorio Magno, conversión de los bárbaros. Segundo ciclo: cisma de Oriente, San Gregorio VII, reforma gregoriana. Tercer ciclo: reforma protestante, San Pío V, concilio de Trento. Cuarto ciclo: guerras mundiales, Juan Pablo II, resistencia al comunismo. Y ahora, el 5º ciclo: desintegración moral global, y la respuesta profetizada por Sheen sería la intervención asociada a Guadalupe en 2031. ¿Qué significa asociada a Guadalupe? Significa que la purificación del mundo, ese momento terrible y misericordioso en que Dios dice «basta» a la autodestrucción humana, estará bajo el signo de la Virgen Morena del Tepeyac. Ella será el arca, como María fue arca de la alianza, llevando a Cristo en su vientre. Guadalupe será arca de salvación en los nuevos tiempos de Noé que vivimos. Y el cometa es el mensajero que anuncia que el arca está lista, que es hora de entrar, que el diluvio de fuego espiritual se aproxima. Sheen hablaba de 2031 por 3 razones que convergen. Primero, 500 años de Guadalupe, desde 1531 hasta 2031. Segundo, 2000 años de la redención, ajustando la cronología patrística que sitúa el nacimiento de Cristo 2 o 3 años antes del error de Dionisio el Exiguo, lo que hace que la pasión caiga alrededor del año 31 y 2000 años después es 2031. Tercero, 6000 años, desde la creación del hombre, según la cronología de los padres de la Iglesia, marcando el fin del 6º día en que Dios creó al hombre para dar paso al 7º día, el día del descanso, la era de paz prometida en Fátima y en tantas otras apariciones marianas. 3 convergencias, 3 líneas proféticas que se cruzan en un solo año. Y 6 años antes de ese año aparece el cometa interestelar. 3I, tercero interestelar, 3 como Trinidad. 3 como las 3 convergencias, 3 como los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro antes de resucitar. El simbolismo se apila, se multiplica, se vuelve imposible de ignorar para quienes tienen ojos para ver. El cometa alcanza su perihelio el 29 de octubre de 2025 y reaparece en el otro lado del Sol en diciembre, el mes de Guadalupe. Su trayectoria hiperbólica lo lleva a cruzar entre las órbitas de la Tierra y Marte, los 2 planetas que en astrología simbólica representan vida y guerra, fertilidad y conflicto. Pasa entre ellos como mediador, como puente, como señal de que la purificación traerá tanto destrucción de lo viejo como nacimiento de lo nuevo. Sheen advertía que antes de la purificación vendría la iluminación de conciencia, ese momento profetizado en múltiples revelaciones privadas en que cada alma verá su estado ante Dios.
Sería como un juicio particular anticipado, un mini apocalipsis personal. Y situaba ese evento alrededor de 2028 o 2029, 3 años y medio, antes de 2031, replicando los 3 años y medio de la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 11:3 y Daniel 7:25. Estamos en 2025. El cometa está aquí ahora. La iluminación de conciencia podría estar a solo 3 años de distancia. Y la purificación final, 6 años. No es ciencia ficción. No es fantasía apocalíptica para asustar. Es lectura seria de signos proféticos convergentes, avalados por un teólogo de la talla de Fulton Sheen, confirmados por el calendario guadalupano y ahora señalados en el cielo por un cometa que viajó miles de millones de años para estar aquí, en este momento preciso. El manto de Guadalupe tiene otro símbolo crucial, la flor de 4 pétalos sobre el vientre de la Virgen, el Nahui Ollin azteca, que significa centro del movimiento, el quinto sol, el nuevo ciclo cósmico. Los aztecas creían que vivían en el quinto sol, la quinta era de la humanidad, y que cada era terminaba en cataclismo para dar paso a la siguiente. Guadalupe lleva esa flor como declaración de que ella preside el nacimiento del nuevo ciclo, la nueva era de paz después de la purificación. Y el cometa interestelar, viniendo desde el disco espeso de la galaxia, donde habitan estrellas de 7.000 millones de años, trae memoria del primer sol, del origen cósmico, cerrando el círculo entre principio y fin. La Iglesia institucional prefiere no hablar de estas cosas porque no puede controlarlas, no puede canonizarlas, dogmatizarlas, liturgizarlas. Son demasiado grandes, demasiado misteriosas, demasiado directas entre Dios y el pueblo. Prefieren devociones domesticadas, mariologías académicas, espiritualidades que no incomoden. Pero Guadalupe siempre ha sido incómoda. Convirtió a 9 millones de indígenas sin que los obispos españoles entendieran cómo. Unió 2 mundos que se odiaban. Derribó ídolos sin violencia, solo con su presencia. Y ahora prepara la purificación del mundo sin pedir permiso a Roma. Tú, mujer de fe madura, conoces en tu carne lo que significa purificación. Has pasado por pérdidas que te arrancaron pedazos del alma. Has enfrentado noches oscuras en que Dios parecía ausente. Has visto morir sueños, relaciones, versiones de ti misma, y has renacido. Sabes que la purificación no es fin, sino paso. No es condena, sino cirugía divina. Duele como el fuego duele, pero purifica como el fuego purifica. Y al otro lado hay vida nueva, más auténtica, más libre, más llena de Dios. Eso es lo que viene para el mundo. No el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El mundo del materialismo ateo, del hedonismo vacío, del individualismo narcisista, de las ideologías que niegan lo sagrado. Ese mundo está muriendo. Y su agonía es lo que vemos en las noticias cada día. Pero del otro lado, después de la purificación anunciada por el cometa, inaugurada por la iluminación de conciencia, consumada en 2031 bajo el manto de Guadalupe, viene la era de paz. El reino del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. El séptimo día, el descanso después de 6.000 años de trabajo y dolor. El cometa es el heraldo, el pregonero cósmico, la trompeta silenciosa que solo las almas vigilantes escuchan. Viene de fuera porque el mensaje viene de fuera de nuestros sistemas humanos corrompidos. Viene rápido porque el tiempo es corto. Viene en diciembre de 2025, mes de Guadalupe, porque ella es la protagonista de lo que viene. Y tú estás siendo llamada a prepararte, a consagrarte, a entrar en el arca antes de que se cierren las puertas. El cometa cruzó la galaxia. Fulton Sheen predijo la convergencia. Guadalupe extiende su manto. Y ahora,
Tú estás aquí, escuchando esto, sabiendo en el fondo de tu corazón que algo inmenso se aproxima. Este no es momento para dudas paralizantes ni para escepticismo cómodo. Este es el momento en que Dios separa las almas vigilantes de las almas dormidas, y tú has sido despertada. La pregunta ya no es, ¿será verdad? La pregunta ahora es, ¿qué haré con esta verdad? La convergencia ya comenzó. Estamos en 2025. El cometa llegó exactamente cuando debía llegar, 6 años antes de 2031. Si Shin tenía razón, y la iluminación de conciencia ocurrirá entre 2028 y 2029, entonces te quedan solo 3 años para preparar tu alma para ese encuentro terrible y misericordioso contigo misma ante la luz de Dios. 3 años para sanar heridas que llevas décadas arrastrando. 3 años para perdonar traiciones que nunca quisiste soltar. 3 años para desapegarte de las seguridades falsas que te mantienen atada a un mundo que está muriendo. 3 años antes de que cada secreto sea revelado, cada pecado recordado, cada bien omitido pesado en la balanza divina. ¿Estás lista? Guadalupe no te pide heroísmos imposibles, te pide lo que toda madre sabia pide a sus hijas: confianza, obediencia filial, disposición de corazón. Conságrate a ella hoy mismo. No esperes el 12 de diciembre, no esperes estar más preparada. Escribe con tus propias palabras: Madre de Guadalupe, hoy me entrego totalmente a ti. Mi pasado herido, mi presente confuso, mi futuro incierto, todo lo pongo bajo tu manto. Protégeme en la purificación que viene. Guíame hacia Jesús. Haz de mí instrumento de tu paz. Firma tu nombre. Guarda ese papel junto a una imagen de Guadalupe, y cada vez que el miedo te paralice, léelo en voz alta. Esa consagración es tu salvoconducto espiritual, tu pasaporte para entrar en el arca antes de que las puertas se cierren. Simplifica tu vida radicalmente. La purificación que viene arrancará todo lo superfluo: seguridades económicas que pensabas permanentes, comodidades materiales que dabas por garantizadas, estructuras sociales que parecían eternas. Empieza a soltar ahora, voluntariamente, para que cuando Dios lo haga no te destruya. Deshazte de objetos que no usas. Reduce consumo. Libera espacio físico y mental. Cancela suscripciones innecesarias. Apaga redes sociales que solo te roban paz. Y sobre todo, suelta ese pecado recurrente que te avergüenza en cada confesión. Identifícalo, nómbralo, combátelo con guerra espiritual, ayuno, oración, confesión frecuente, alejamiento de personas y lugares que te tientan, porque la purificación externa será mucho más soportable si ya has hecho purificación interna. Forma tu círculo de vigilantes. No atravesarás esto sola. Necesitas otras mujeres de fe que vean lo que tú ves, que sientan lo que tú sientes, que entiendan los signos sin que tengas que explicarles desde cero. Búscalas en tu parroquia, en tu barrio, en grupos de WhatsApp católicos. Propone encuentros mensuales de oración en casa de alguna. Estudien juntas las apariciones marianas: Fátima, Akita, Medjugorje, San Nicolás. Compartan testimonios de cómo Dios está actuando en sus vidas. Apóyense en las luchas concretas: soledad, miedo, hijos alejados de la fe, enfermedades, duelos. Celebren juntas las fiestas marianas, y cuando lleguen los tiempos difíciles, la iluminación de conciencia, la gran tribulación, sosténganse mutuamente, porque nadie sobrevive espiritualmente en aislamiento. Necesitamos el cuerpo de Cristo vivo, palpable, concreto. Evangeliza con tu vida, no con discursos moralistas que alejan. Vive de tal modo que tus hijos, nietos, vecinos vean en ti algo diferente. Paz en medio del caos, esperanza en medio de la crisis, amor en medio del odio. Y cuando pregunten qué te sostiene, ahí podrás hablar del cometa, de Guadalupe, de 2031.
Pero primero vive la fe tan intensamente que se note. Porque el mundo no necesita más palabras religiosas, necesita testigos que arden. Participa en la misa dominical y comulga con devoción profunda. La Eucaristía es el centro de todo. Jesús realmente presente en la hostia consagrada es tu alimento para el combate espiritual, tu medicina para el alma herida, tu anticipo del banquete celestial. No vayas por rutina, llega temprano, prepara tu corazón, confiesa tus pecados regularmente para recibir en estado de gracia. Y en el momento de la comunión, di con fe: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Luego déjalo actuar, déjalo transformarte desde dentro. Practica la adoración eucarística. Busca una iglesia cerca de tu casa que tenga horario de exposición del Santísimo Sacramento. Comprométete a una hora semanal o quincenal de adoración silenciosa. Siéntate o arrodíllate ante la custodia y simplemente estate ahí, en presencia de Dios. Habla con Él. Cuéntale tus miedos sobre lo que viene. Pídele gracia para atravesar la purificación. Ofrécele tu sufrimiento presente como reparación por los pecados del mundo. Y luego calla. Escucha. Deja que Él te hable en el silencio del corazón. Esa hora eucarística te dará fuerza sobrenatural que ninguna terapia humana puede dar. Reza el rosario diario. La Virgen en Fátima pidió el rosario como arma contra el mal. Guadalupe, heredera de Fátima, pide lo mismo. No necesitas rezar los 15 misterios cada día. Empieza con un misterio, 5 décadas. Hazlo despacio, meditando cada misterio, visualizando las escenas evangélicas. El rosario es oración contemplativa disfrazada de oración vocal. Calma la ansiedad, ordena la mente, abre el corazón a la gracia, y en tiempos de tribulación será tu ancla. Practica la reparación. Ofrece oraciones, sacrificios y buenas obras para compensar las ofensas que el mundo hace a Dios. Cada blasfemia, cada aborto, cada profanación de lo sagrado hiere el corazón de Jesús. Pero tú puedes consolarlo ofreciendo reparación. Ofrece tus dolores físicos, el dolor de rodillas, la fatiga, la enfermedad. Ofrece pequeños ayunos voluntarios, abstenerte de postre, de redes sociales, de quejarte. Haz los primeros sábados del mes como pidió Nuestra Señora en Fátima. Confesión, comunión, rosario, 15 minutos de meditación sobre los misterios, todo con intención reparadora durante 5 meses consecutivos. Esta devoción cambia el mundo porque cambia el corazón de Dios. Ejerce la caridad heroica. Empieza por los más cercanos. Perdona esa ofensa vieja que guardas contra tu hermana. Pide perdón a tu hijo por aquella palabra dura. Reconcíliate con la vecina con quien no hablas hace años. Visita al anciano solo de tu cuadra. Comparte comida con la familia que sabes que pasa necesidad. Escucha con paciencia al que te cansa. No puedes salvar al mundo entero, pero puedes salvar a uno. Y ese uno importa infinitamente ante Dios. La caridad concreta, no sentimental, transforma culturas y salva almas. Mantén la esperanza invencible. Sí, vienen tiempos oscuros. Sí, la purificación será dolorosa. Sí, muchos se perderán. Pero el final ya está escrito. Cristo vence. María aplasta la cabeza de la serpiente. El mal es derrotado. Y después de la noche más oscura, viene el amanecer más glorioso. La era de paz, el reino del Sagrado Corazón, el 7º día en que la humanidad finalmente descansa en Dios. No es el fin del mundo, es el fin de un mundo, el mundo del materialismo ateo, del control institucional sobre lo sagrado, de la fe como rutina sin fuego. El cometa interestelar no viene a destruir, viene a anunciar el parto doloroso de la nueva creación. Y tú, mujer que escuchas esto, no estás aquí por casualidad. Naciste para este tiempo. El cometa cruzó la galaxia para confirmarte que tu intuición es correcta.
Algo inmenso se aproxima. Guadalupe te protege. Shin te advirtió décadas antes. Y Dios, que escribió tu nombre en las estrellas, te llama a ser testigo del amanecer después de la noche más oscura. Camina hacia 2031 sin miedo, porque al otro lado te espera la era de paz, y serás de las que verán cumplirse la promesa. Llegamos al final de este recorrido profético, pero la historia apenas comienza para ti. Hoy descubriste que el cometa no es casualidad astronómica, sino mensaje divino. Que Fulton Sheen, teólogo visionario, vio en Guadalupe la clave de la purificación del mundo y el comienzo de la era de paz. Que los ciclos históricos de 500 años, las 46 estrellas del manto, las convergencias cronológicas de 2000 años de redención y 6000 de creación, todo converge en un llamado urgente. Prepárate, conságrate, vive en gracia, forma comunidad, sostente en los sacramentos. La desintegración moral, política y física que ves no es el final absoluto, sino el parto doloroso de algo radicalmente nuevo. Y tú, que has resistido tantas tempestades personales y familiares, estás llamada a ser testigo y protagonista de este tiempo único en la historia humana. El cometa cruzó la galaxia para anunciarte que el tiempo se acaba. Guadalupe extiende su manto para protegerte, y Dios te sostiene en la palma de su mano. Suscríbete para seguir profundizando en los signos de los tiempos. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Comenta qué símbolo del manto o qué aspecto del cometa habla más fuerte a tu corazón. Nos vemos caminando juntas hacia la luz.